también está experimentando una rápida evolución, y la animación no se queda atrás. En los últimos 5 años, China ha mejorado mucho en este aspecto, pero no todos se hacen populares. Pero al que hablaremos el día de hoy, en mi opinión, supera incluso a muchos animes. Y ese es el donghua original Link Click. Soy Brandon Martínez de Nichannel y hablemos de esta joyita audiovisual de China. La serie trata sobre dos mejores amigos llamados Xiaoxi y Wang, que dirigen juntos un negocio poco común. Si miran una foto, Wang tiene el poder de saber todo lo que la persona en la foto hizo o pensó dentro de un periodo de 12 horas. Xiaoxi tiene el poder de proyectar su conciencia hacia el pasado y tomar el control del cuerpo de la persona en la foto durante 12 horas. Luego, Wang puede usar su telepatía natural para decirle a Xiaoxi qué hacer en el pasado. Sí, la telepatía de Wang es tan fuerte que puede comunicarse con personas en el pasado, incluso si están ubicadas a vastas distancias. En realidad, no intenta cambiar el pasado, sino usar su poder para obtener información. Lo que realmente hace que Link Click sea tan hermoso de ver es su alma. Puedes percibir la pasión de los guionistas y creadores del espectáculo que se refleja en la escritura de todas estas historias para los episodios. Cada historia narra la vida de una persona diferente y lo que experimentaron. Esto claro en la primera temporada, sin convertirse por completo en un provocador de lágrimas, sino dejando muchos de los elementos emocionales para que los espectadores lo tomen según su deseo y sin perder el enfoque en su elemento de suspenso y misterio. Nuestros protagonistas de este anime son Lu Wang, o el serio, y Shen Xiongxi, espero pronunciarlo bien, quien es el gracioso. Aunque pueda parecer un poco estereotipado, verás mucho más en ellos a medida que avanza el espectáculo. Cada personaje muestra desarrollo en cada episodio, e incluso aquellos que solo vemos por un episodio. No solo vemos crecer a nuestros protagonistas, sino también el elenco de apoyo y a los personajes secundarios, como mencioné anteriormente. No son simplemente personajes planos, y tampoco se sienten como personajes ficticios, porque se sienten tan humanos y reales en todas sus acciones, emociones y pensamientos. Tampoco me puedo olvidar de mi waifu, Ling Xiao. Ay, cómo amo a esta mujer. Creció al lado de Shen Xiongxi, quien es considerada como la intermediaria para los negocios de la tienda de fotografía donde realizan sus trabajos. En la primera temporada, ella no tuvo mucha participación, pero sin duda le dieron un papel mucho más destacado en la segunda temporada. No dedicaré mucho tiempo a este aspecto, pero es cierto que incluso los personajes que solo aparecieron brevemente o de manera episódica tuvieron relevancia hasta su última aparición. Además, hubo una notable mejora en el desarrollo de los personajes en la segunda temporada, especialmente en lo que respecta a los motivos que impulsan las acciones de los antagonistas, que esto es muy dedicado especialmente en la segunda temporada. Y diré, se nos muestra de manera detallada, incluso hay unas escenas que son bastante impactantes en la segunda temporada que pues abordan el tema de la violencia intrafamiliar. No profundizaré demasiado en este detalle, pero aprecio que se haya dedicado el tiempo a explorar el pasado de los personajes para comprenderlos mejor. No tengo más que elogios para Land Studio. La iluminación y el color fueron excelentes, los fondos mantuvieron un nivel de detalle consistente, el CGI es realmente escaso y no resulta como un distractor. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que merece un reconocimiento especial y al que personalmente valoro mucho más en su segunda temporada son las secuencias de acción increíblemente bien animadas. Si bien la primera temporada nos brindó algunas secuencias notables, en la segunda temporada parece que el equipo de producción se propuso elevar ese listón aún más alto. Se percibe un compromiso renovado y una determinación palpable de ofrecer al espectador coreografías de combate excepcionales y una animación de primer nivel no solo en las peleas, sino también en todas las escenas relacionadas con la acción en general. Lo que realmente destaca en esta segunda temporada son los esfuerzos por mejorar la calidad visual y la fluidez de las escenas de acción. Es evidente que el equipo de producción ha invertido un tiempo considerable y recursos en perfeccionar estas secuencias, y el resultado final es, chicos, realmente impresionante. No solo nos deleitan con momentos emocionantes y llenos de adrenalina, sino que también demuestran un dominio técnico y artístico que la verdad merece ser aplaudido, y eso no solo con la acción, también eso se ve en las escenas dramáticas. Y oye, no me puedo olvidar de la escena donde mi waifu Xiaoling le da una tremenda cachetada a alguien. Mira nomás esa fluidez, papá. Uf. 这才叫打了人，他刚才一拳都没挨上。
No tengo ninguna queja en este aspecto, chicos. Desde mi perspectiva, la calidad se mantuvo excelente a lo largo de las 2 temporadas. Cuando fue necesario elevar el estándar, demostraron sin titubear su capacidad. Polychannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Something has changed in the back of my mind. Your eyes, when the flash froze everything before. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. So physical, the heartaches and the smiles never faded. I know you'll be by my side in time. Time back. 响了10秒的电话没有接，只需要在掩护下闭着眼，让周围霓虹灯光蜕变。手机为爱你满在我小屋子里，这 rock like I need just quit overthinking。无意识看了看我 Stop thinking about it, stop thinking about it, stop thinking about it. Why your mind overclouded？ 时间的缝隙停止思考，我明白多少烦恼都是用。Where do we go? Where do we end up when we save the world? So, a couple things on to drop a fight and let it follow through. Like everything's meant to be. Back all my regrets and camouflage it like a silhouette. I'm destined to fall. Like what you did for me. Why you were there? Why you were there? Why you were there? There's no chance that we'll light our soul. If the mist coming up, blank, I'll wake up a shimmer. Just a little bubble, then love you. Oh, can I be with you? It feels like comedy. Flash me, rush me, gotta get a power to be light. I just wanna deny, I just admit, I just wanna deny, I just want. Go let it go until the tide. Nothing into the dark, with eyes wide open. Slow down. The light is all around and like it's in the place. And there's nothing like 回到一切的开始。 But I keep rising back from the dark. The shadows they whisper in your head, I let them linger into 一切熟悉的春台。Killing spree, I'm enjoying the game, so get ready to take my hand and set this world on fire. There's nothing holding me back. Dark room, quiet night, 无尽浪潮在我脑里 drive on. Sound, spinning all night long. 安静的夜里听见回响。Open your eyes, I see her， 我已不在，全部看随意的线。
Uf. Si el arte y la animación ya fueron puntos que me encantaron, ni hablemos de la banda sonora, que para mí fue exquisita en todos los aspectos. Empezando por los opening y ending de las dos temporadas, que sin duda son canciones que no paré de escuchar en Spotify porque son buenísimas. También que no se me olvide las excelentes inserts que tuvimos en varios episodios. Y no puedo pasar por alto que visualmente los openings son una total exquisitez que no te van a decepcionar, especialmente el segundo. No entraré en detalles sobre ellos porque creo que la mayoría estará de acuerdo que la calidad es indiscutible en los openings y endings. Lo que quiero destacar es su excelente banda sonora, que consta de aproximadamente 70 canciones a lo largo de las dos temporadas. No todas resaltan por igual, pero algunas pistas destacaron enormemente para mí, y esto se lo debo a 3 compositores: Denmon, Avalon, supongo que así se pronuncia, y Yuma Yamaguchi. Mencionaré que el señor Yamaguchi recientemente realizó la banda sonora de otro anime que encontré hasta eso decente, como fue el infravalorado Undead Girl Murder Farce. Sin embargo, la calidad de la banda sonora en este donghua superó con creces mis expectativas. Las vibras que transmite las pistas de la banda sonora son principalmente el lo-fi, lo cual, siendo honesto, no es muy común en las bandas sonoras de series animadas, lo cual aprecié mucho. Siempre sentí que se aplicaron en los momentos adecuados y quedaron bastante bien. Otro aspecto que me gustaría destacar es la dirección al insertar los endings. Quiero aplaudir a los directores porque siempre supieron cómo dirigir de manera excelente para que la parte final del episodio terminara en un tremendo cliffhanger, y fueron capaces de insertar el inicio del ending de manera magistral para lograr una transición perfecta de la parte final del episodio al end. Eso es un beso total del chef. Puedo afirmar con seguridad que la banda sonora de esta serie fue un deleite de principio a fin, y es uno de los aspectos que más disfruté. Siendo honesto, en todos los aspectos la serie cumple de manera excepcional. ああ、それはよくイソスタに写真あげるからかも。ほら。おお、さすが SNS 担当大臣。Antes de sumergirme en esta serie animada, no albergaba muchas expectativas. Sin embargo, al leer tantos comentarios positivos y ver algunos videos al respecto, pues mi curiosidad se despertó. Fue gracias a la insistencia de ustedes, de mis seguidores, que me vi la serie en vivo en Twitch, que por cierto, si no te has pasado a mi Twitch, te invito a pasar para que me veas reaccionar a animes. Y debo decir que desde el principio hasta el final, Link Click se convirtió en una experiencia que disfruté plenamente. Los personajes están magníficamente desarrollados, el arte, la animación, a pesar de haber sido creados en Flash, son impresionantes. Se nota el esfuerzo y dedicación, especialmente en las escenas de acción, que pues la verdad son excelentes coreografías. Otro aspecto destacable es la cantidad de momentos dramáticos que presenta esta serie. Si eres alguien sensible o emocional, es muy probable que encuentres varios momentos que te van a conmover profundamente, que muchos me consideran pues como un monstruo sin sentimientos, lo cual se nota mucho en cámara cuando hago mis streams. Debo admitir que hay momentos que realmente llegan al corazón. Así que si eres alguien sensible, asegúrate de tener unos pañuelos a tu lado. Es importante destacar que musicalmente esta serie es exquisita de principio a fin, y como alguien que siempre valora el buen trabajo en las bandas sonoras, debo decir que en este donghua no me decepcionaron en lo absoluto. La imagen que se tiene de China como el productor de calidad ha sido un tabú arraigado durante décadas, pero en los últimos años he sido testigo de un cambio asombroso. No solo en la industria de la animación, también en otros sectores como el automotriz, donde China lentamente está conquistando este mercado. En el mundo de la animación, especialmente en Japón, donde la explotación de los animadores a veces lleva a que contraten freelancers, y muchos de ellos son chinos. Estamos presenciando posiblemente un cambio trascendental. Los animadores chinos están desafiando todas las expectativas, demostrando una y otra vez su capacidad para crear obras de calidad por sí mismos. Link Click es solo un ejemplo de ello. Una obra que me ha emocionado y conmovido, aunque no se notó en mis streams, más allá de lo que pensé posible, pero no es la única. Hay otras producciones chinas que han capturado mi atención y la de muchos otros. Ustedes me han recomendado varios títulos, destacando por ejemplo Scissor 7. Estoy ansioso por explorar estas obras recomendadas porque la experiencia que tuve con Link Click me dejó sin aliento, superando en calidad y emoción a muchos animes japoneses que he visto. ¿Quién sabe qué nos depara en el futuro? Tal vez en unos años, la industria de la animación en China no solo alcanzará el nivel de la japonesa,
sino que la superará con creces. Es un viaje lleno de posibilidades, chicos, el cual espero ver cómo avanza con ansias.